Buenos días con todos. Espero me escuchen. Ari, ¿me dices si no me escuchan? Buenos días. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, buen día con todos. Espero se encuentren muy bien en este frío de Lima. Con un cafecito caliente vamos a empezar Corín, este disculpa, evento. no se te está escuchando. Se ha cortado el audio. Ok. ¿Me escuchan ahora? Sigue sin escucharse. Yo sí estoy escuchando. Ok, bueno, yo voy a dar la bienvenida para los que escuchen, para que podamos seguir el evento. Bueno, entonces, tenemos hoy el evento con nuestro socio premium, Berenson y Benavides Abogados, en donde presentaremos el tema de modalidades contractuales y su precisión en la jurisprudencia. Este encuentro contará con la exposición de Juliana Higuchi, abogada senior del área laboral de estudio Berenson y Benavides, quien dará a conocer los diferentes contratos temporales que podrán aplicar para sus trabajadores. Además, la exposición abarcará la práctica de los jueces al respecto, así como los supuestos de desnaturalización de este tipo de contratos para identificar las contingencias de las empresas. Un breve perfil de Juliana, de la doctora, es senior del área laboral en el estudio Berenson y Benavides, abogada de la Pontífica Universidad Católica del Perú, con experiencia de más de 12 años en asesoría en el tema laboral y patrocinio de litigios judiciales. Queremos agradecer a nuestros socios premium, quienes hacen posible que nosotros estemos siempre para ustedes, atendiéndolos de la mejor manera y con muchos eventos. Gracias a ellos, pues hemos pasado esta difícil época. Entonces, sin más, agradeciendo que todos estemos aquí, le doy la palabra a Juliana Higuchi, agradeciéndole nuevamente por su tiempo. Gracias, Juliana. Muchas gracias, Corín, amigos de la Cámara. Tengan todos muy buenos días. Como ya señaló Corín, voy a exponer sobre algunas modalidades contractuales y más que nada, e independientemente de desarrollar, digamos que existen 9 modalidades contractuales de naturaleza temporal, vamos a enfocarnos en solamente 3 de ellas, las más usadas, digamos, en nuestro medio, y cómo estas modalidades son usadas en la realidad y cómo también los jueces van a fallar respecto a lo que se señala en la ley, ¿no? Muchas veces vamos a precisar o vamos a señalar que es sorprendente que existan contradicciones al respecto, ¿no? Como vamos a ver más tarde. En ese caso voy a compartir mi pantalla para comenzar la exposición. Muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer al inicio un marco introductorio, ¿no? En el que, de acuerdo a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es nuestra actual ley marco en materia de contratación laboral en el régimen de la actividad privada, de acuerdo con el artículo 4, la regla general de contratación es que cualquier trabajador que ingrese a una empresa deberá tener, digamos, un contrato a plazo indeterminado. Es decir, tiene una fecha de inicio, pero no una fecha determinada. En contraposición y como excepción, la propia norma señala que se puede contratar de manera temporal en la medida que exista una causa temporal justificante.
Y es así que a partir del artículo 53, ¿no? En adelante existe estas 9 modalidades contractuales en las que los empleadores tienen que basarse para contratar a plazo determinado. Estas reglas son taxativas, puesto que se tiene que basar en alguna de las 9 causas y eventualmente podrán mezclarse cumpliendo el plazo máximo determinado por la ley. Por ejemplo, existió un caso, ¿no? Señalado en Sunafil, en el que se contrató a los trabajadores por una causa señalada como intensificación de labores. Al respecto, Sunafil señaló que esa causa no existe y por lo tanto esos trabajadores, digamos que fueron contratados o determinados como de plazo indeterminado. Es por eso que, como he señalado, creo que sí se ve en pantalla, la regulación de estos contratos se encuentran en el título 2 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que voy a llamarla LPCL, que ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 00397-TR, y estos contratos se encuentran de los artículos 53 al 78. Ese es el marco general legal que tenemos en la actualidad, y por parte de Sunafil tenemos una guía aprobada mediante la Resolución de Superintendencia 071-2016 Sunafil, que vamos a llamar el Protocolo para Fiscalización de Contratos Sujetos a Modalidad. Es decir, en dicho documento, los inspectores laborales tendrán pautas para realizar las fiscalizaciones a las empresas de acuerdo al tipo de modalidad, ¿no? Entonces, los inspectores al respecto van a evaluar el cumplimiento de aspectos formales, como la suscripción de los contratos de manera escrita, como señala la norma. El protocolo señala en un inicio que los contratos deberían de estar, digamos que a 3 ejemplares, pero de acuerdo con la Ley de Simplificación Administrativa, dado en los últimos años, estos contratos pueden ser suscritos por duplicado, ¿no? Y de manera sustancial, y que vamos a analizar ya con más detalle más adelante, verificar las causas objetivas y que éstas se encuentren especificadas o explicadas en el texto de los propios contratos. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, ¿qué modalidades explicaremos? Como ya les dije, la LPCL tiene 9 modalidades temporales, pero dado el tiempo corto no vamos a poder explicar todas y solamente nos vamos a centrar en 3 de ellas. La primera es el inicio o el incremento de actividades. En segundo lugar vamos a tener el contrato por necesidades de mercado. Y por último, pero no menos importante, el contrato sujeto a modalidad por obra o servicio específico. ¿Qué vamos a explicar al respecto? Bueno, su aplicación en la realidad, ¿no? Puesto que existen estas normas, todos los empleadores del Perú pueden disponer de ellas. Pero realmente, de acuerdo a la jurisprudencia y de acuerdo a nuestra práctica, ¿no? En derecho laboral vemos si estos contratos se están aplicando adecuadamente, y además de ello, mi experiencia personal radica también no solamente en la asesoría laboral, sino también en el patrocinio de procesos judiciales. Vemos que muchas veces los jueces pueden tener elementos o pronunciamientos contradictorios, como en el caso del contrato de obra o servicio específico, ¿no? Entonces es muy importante no solo saber la legislación laboral al respecto, sino también cómo los jueces están fallando, puesto que si existe un problema en la empresa, esta puede devenir en un proceso judicial y es muy importante saber el criterio que están aplicando. Bueno, continuando con nuestra exposición, comenzaremos con el contrato por inicio de actividad o el incremento de las mismas. Ese está regulado en el artículo 57 de la LPCL.
¿no? De manera breve voy a definir, ¿no?, lo que se señala en el artículo 57, que es el contrato temporal por inicio de una actividad, es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador, originados por el inicio de una nueva actividad empresarial, y su duración máxima es de 3 años. Se entiende como nueva actividad tanto el inicio de la actividad productiva, ¿no?, así como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa. Es decir, aquí tenemos 3 supuestos para esta modalidad contractual. Uno es el inicio de una nueva actividad, es cuando una empresa recién se constituye, inicia labores en el mercado, ¿no? O, por ejemplo, el inicio o el incremento de las ya existentes, es decir, que existe un incremento, digamos que no se puede prever o mantener con el personal que tenemos a cargo, y por ello necesitamos contratar a otro más personal para atender ese incremento de actividad, o como la posterior apertura o nuevas instalaciones de la empresa. Es decir, de repente voy a abrir sucursales al interior del país, entonces podría contratar bajo este tipo de modalidad, teniendo en cuenta el plazo máximo de 3 años. ¿Qué sucede al respecto? Nosotros estamos en la parte inferior señalando la jurisprudencia que hemos analizado, en este caso de la Corte Suprema de la República, ¿no?, en el que existe una línea definida en este tipo. En muchos de los casos, y es lo que también veo en la mayoría del tiempo, es que esta utilización de la modalidad contractual puede venirse trabajando por más de 3 años. Cuando la contratación del trabajador supera el plazo estipulado máximo para este tipo de contratación, que es de 3 años, se entiende desnaturalizado, y por ende la desnaturalización comprendería entender y tratar al trabajador como una persona a plazo, o como un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Por ejemplo, también existen muchos casos de los analizados que la empresa tiene varios años operando en el mercado, digamos que desde el año 2000, ¿no?, 1997, pero optan por contratar, o sea, digamos que pueden tener un incremento o abrir nuevas sucursales al interior del país, y para ello pueden contratar nuevo personal que se incorpore a la empresa para, digamos que suplir el incremento de actividad, de cumplirse su puesto, o en todo caso la apertura de nuevos establecimientos. Pero ello no puede darse con la contratación del personal que ya se encuentra en la empresa en estos momentos. Eso se debería de realizar con el nuevo personal que se incorpora. Por ejemplo, también hemos visto otros casos, ¿no?, en el que se encontró también o se determinó la desnaturalización de la relación laboral por este tipo de contratos, cuando también las empresas tienen varios años en el mercado, incrementan sus actividades, pero no se acredita fehacientemente, ¿no?, en qué consiste el incremento de actividades. Muchas veces se señala que existe un incremento en el proceso de ventas o el incremento de las actividades del área de mantenimiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, no solamente es importante señalar la causa objetiva, es radicada en el incremento de una actividad, sino que también ante un eventual juicio es determinante poder acreditar ese incremento de actividades. Y de acuerdo al protocolo que ya hemos mencionado anteriormente, ese incremento de actividades puede deberse a través de pedidos, órdenes de compra, facturas o
contratos con proveedores, ¿no? Lamentablemente, de la experiencia que nosotros hemos visto, muchas veces este incremento se señala de manera general, ¿no? Y muchas veces al no determinar y acreditar esa causa, ¿no? Como ya lo hemos señalado, muchas veces se declara la desnaturalización del contrato y por ende se entiende al trabajador como uno de plazo indeterminado. Y si a ello se le suma que se da fin al contrato, teniendo en cuenta el plazo que en principio se ha estipulado, lamentablemente, al haberse desnaturalizado, no podemos alegar el vencimiento del plazo del contrato porque se entendería que no se ha cumplido con los cánones de la LPCL para la contratación temporal y por ende el tratamiento de ese trabajador debería ser a plazo indeterminado. Bueno, siguiendo con nuestra exposición, vamos a seguir con el contrato por necesidades del mercado, que está regulado en el artículo 58. El contrato temporal por necesidades del mercado es aquel que se celebra entre un empleador y un trabajador con el objeto de atender, y escuchen esta parte que es muy importante, incrementos coyunturales de la producción originado por variaciones sustanciales. Es decir, tenemos un incremento coyuntural, además de variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con personal permanente, ¿no? Y puede ser renovado sucesivamente hasta el plazo máximo señalado por la ley, que es de 5 años. Es decir, para este tipo de contrato tenemos dos elementos que deben ser cumplidos: el incremento coyuntural de la producción y la sustancial variación de la demanda. ¿Qué pasa con esta modalidad? Es fácilmente confundible con la anterior, que ya hemos indicado el inicio de actividad, porque, digamos, el incremento de actividad se trata sobre los incrementos de la demanda o de la actividad, y aquí también se habla de un incremento de la demanda, pero ojo que aquí existen dos elementos sustantivos muy importantes, que no se trata de cualquier incremento, sino es un incremento coyuntural. Además, muchos de los casos que se han tratado, como los que exponemos al inferior del PowerPoint, es que no se sustenta el incremento de la producción coyuntural, así como la necesidad de que las variaciones de la demanda tengan carácter sustancial, lo que supone rechazar de su contenido cualquier fluctuación del mercado que no sea necesaria y significativa. Ustedes se preguntarán, ¿cómo esta modalidad la puedo utilizar, ¿no?, en la realidad peruana? Por ejemplo, en el 2020, con la aparición de la amenaza, o mejor dicho, con la pandemia de la COVID-19, ¿no? Por ejemplo, en el sector médico, en el sector salud, se dio una alta demanda de médicos, producción de mascarillas, es decir, en el caso de la atención médica es una, digamos que actividad permanente en el mercado. Por ejemplo, unas fábricas que generan mascarillas, también, ¿no?, su core business es realizar mascarillas. Pero digamos que esta situación de la pandemia ha sido de un momento a otro y ha originado que la demanda haya superado y haya crecido de manera exponencial de un momento a otro, ¿no? Y aquí en este caso se cumplirían los dos factores: el incremento coyuntural de la producción, porque a medida que pasaban ante esta amenaza nueva, la producción, la mayor demanda de productos era mayor, así como el de personal médico, ¿no? Y las variaciones de la demanda no tenían relación a un ciclo o a una temporada específica, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta explicación que les he dado, se puede
De ello se implica que se trata de un hecho imprevisible que ha generado la variación sustancial de la demanda del mercado, por eso que no es cualquier tipo de incremento de actividad, y el incremento tiene un carácter coyuntural extraordinario y temporal, ¿no? Y no puede ser cubierto con personal permanente. Por último, y no menos importante, vamos a verificar o a explicar sobre el contrato por obra o servicio específico. En cuanto a este tipo de contrato, el artículo 63 señala que son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador con objeto previamente establecido y de duración determinada. Su duración será la que resulte necesaria, ¿no? En este tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la contratación, ¿no? Entonces, para este tipo de contratos se necesita un objeto previamente establecido y de duración determinada. Entonces, ¿qué sucede con esto en mi experiencia personal? Muchas veces los jueces señalan, y bueno, y es tajantemente este criterio, que se encuentra prohibido contratar esta modalidad para desarrollar labores permanentes en la empresa. Es, por ejemplo, que muchas empresas radican la temporalidad de la contratación en la temporalidad de los contratos con sus clientes, porque proveen cierto tipo de servicio o cierto tipo de obras, ¿no? Muchos jueces son reticentes ¿cómo se dice?, de aprobar esta modalidad debido a que consideran que la temporalidad que señala el artículo 63 no se debe a la temporalidad de la propia contratación, sino se ata la contratación con el cliente. Y en realidad, cuando se hace un desarrollo o el análisis de las actividades de la empresa, estas son de naturaleza permanente, ¿no? Si bien el objeto se encuentra descrito detallado, sin embargo, la duración de la obra o del servicio en relación a la contratación no necesariamente, ¿no? Y es lo que vengo tratando de explicar. Por ejemplo, tengo un servicio de, digamos que, por ejemplo, de digitación, pero no tengo específicamente el plazo en el que voy a prestar este servicio al cliente, siendo yo una empresa de servicios informáticos. Y ese servicio, digamos que lo presto no solamente a un determinado cliente, sino también a otros más, ¿no? En ese caso, por ejemplo, los jueces determinan que tratándose de una labor permanente de la empresa, el término o el periodo del contrato no es inherente a la contratación del servicio o de la obra en sí misma, sino que se está atando al pacto que se tiene con este cliente. Y por ende se entendería la desnaturalización del contrato. Vamos a ver también que en esta modalidad, como les comentaba, existen pronunciamientos contradictorios, ¿no? Y al respecto, tenemos pronunciamientos contradictorios en los que, uno, los jueces prohíben que las empresas contratistas celebren este tipo de contratos con sus trabajadores, justificados en la temporalidad de los contratos con sus clientes, ¿no? Mayormente, sobre todo los jueces laborales, son más reticentes de aprobar este tipo de contratación para actividades permanentes de la empresa. Sin embargo, de otro lado, más que nada por el lado del Tribunal Constitucional, hemos apreciado que sí considera válida esta modalidad en la medida que se establezcan y demuestren la existencia de la fuente que da origen a la contratación, que puede ser el servicio a la hora, la fecha de extinción de la relación laboral, entre otros requisitos. Por ejemplo, hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que se valida este tipo de contratación cuando se trata de una licitación de obra pública con el Estado, ¿no? Sin embargo, digamos que en los jueces de la Corte Suprema de la Justicia Ordinaria Común, muchos jueces serían reticentes de aprobar este tipo de contrato, ¿no? Por último, les quiero dar
una visión de la legislación vigente con el nuevo código o el anteproyecto del Código de Trabajo para terminar. Por ejemplo, el nuevo Código de Trabajo eliminaría la modalidad de incremento de actividad, lo que en el anteproyecto se llama lanzamiento de una nueva actividad. En materia de contratación temporal, la legislación vigente mantiene 9 modalidades contractuales. En el anteproyecto del Código de Trabajo se van a eliminar 3, o mejor dicho, proponen 6 modalidades en el que eliminan el contrato, ¿no? Sí, el contrato por, digamos que el lanzamiento de nueva actividad, ¿no? O sea, ya no se vería el término de el incremento de actividades, sino solamente el inicio de actividad. Por último, vamos a ver rápidamente las diferencias entre las modalidades. Por ejemplo, el inicio o incremento de actividad, como les señalaba, solamente va a pasar a ser por inicio de actividad. Y lo más importante es tener en cuenta el plazo máximo de contratación. Ya no sería de 3 años como lo preveía la LPCL, sino se acorta a 1 año y medio, ¿no? Y solamente se va a poder contratar para el inicio de actividad de una nueva empresa. Y además señala otros criterios más específicos, que si el inicio, que solamente puede contratarse hasta 18 meses por el inicio de la actividad empresarial, y si esta continúa, se entenderá desnaturalizado el contrato. En el caso de necesidades del mercado, ¿no? Esta modalidad pasa a ser necesidades coyunturales del mercado, ¿no? Y básicamente también el plazo máximo de contratación se acorta de 5 años a 1 año, ¿no? Lo que está previsto. Y por último, en el tema de la obra de determinado servicio específico, no habría, digamos que, mucha modificación. Claro, a diferencia, en la LPCL, por ejemplo, no se habla de un plazo máximo en el contrato de la obra de determinado servicio específico. De acuerdo a un artículo de la misma norma, se señala que el plazo máximo de contratación de la utilización de todas las modalidades sería de 5 años. Sin embargo, la jurisprudencia, sobre todo la de la Corte Suprema, ha determinado un plazo máximo para este tipo de contratos de 8 años, ¿no? De acuerdo a la necesidad del servicio. Pero digamos que en el artículo del código solamente se señala que se podrán celebrar las renovaciones que resulten necesarias y pertinentes para la conclusión o la terminación de la obra o servicio. En todo caso, ya dependerá de la práctica judicial determinar si se mantiene el criterio, digamos, implícito o determinado de 8 años, o en todo caso determinará un nuevo plazo, ¿no? Y hasta aquí acaba mi exposición. Espero que haya sido de su completo agrado. Y bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juliana. A ver, vamos a pasar a las preguntas. A ver, aquí Lizeth Rodríguez ha preguntado, ¿cuáles son las diferencias entre el contrato de incremento de actividad y necesidad de mercado? Bien, muchas personas, ¿cómo se dice?, confunden los términos, ¿no? Los dos podrían entenderse como un incremento de las actividades existentes. Pero en el tema de las necesidades del mercado, como les comentaba, existen 2 elementos muy importantes en donde se debe de acreditar el incremento coyuntural de las actividades, ¿no? Y que este incremento sea de naturaleza temporal. El ejemplo, por ejemplo, digamos que sucede, el ejemplo claro que vi en la exposición es sobre el tema de la pandemia del COVID. De un momento a otro nos vimos encerrados en casa y
nos vimos en la necesidad de contratar mayor personal médico, así como se dio la demanda también de gel, mascarillas. Entonces, ahí digamos que no hay un incremento de las actividades, porque se podría señalar que podría ser también un incremento de actividades, porque digamos que si soy una empresa que elabora mascarillas, voy a tener una mayor demanda de mascarillas, y eso lo puedo acreditar con las órdenes de compra y las órdenes de pago. Pero digamos que este incremento sustancial es que, digamos que en el incremento de actividades puede ser un incremento de manera exponencial, ¿no? Y voy a contratar a ese trabajador hasta el cumplimiento de mis 3 años como plazo máximo, porque de repente en algún momento ese crecimiento que preví va a bajar. Pero en el cambio, en el caso de las necesidades del mercado, es que de un momento a otro se dio este incremento y que sé que va a ser de manera temporal, de todas maneras, ¿no? Y es por eso que, y tiene estos dos elementos, el incremento coyuntural y que estas demandas no se atienden a temporadas, no es una demanda cíclica, ¿no? O que digamos que los meses de mayo voy a saber que tengo este incremento de actividad o que me van a pedir más, digamos que más gel, ¿no? Porque para eso existen otras modalidades contractuales, como el contrato de temporada, ¿no? Que no hemos visto, pero que se podría contratar al personal para este tipo de temporadas. Luego, Yanela Schettini ha preguntado, si se tiene que reemplazar a un trabajador contratado por incremento de actividades porque renunció, ¿su reemplazo se puede contratar bajo la misma modalidad? Ahí en ese caso considero que que un reemplazo, si hablamos de un reemplazo, existe la modalidad de contrato de suplencia, ¿no? Y en este caso, las reglas para un contrato de suplencia son determinados en el que existe una persona en un cargo en el que tiene que dejar la empresa por un periodo de tiempo, sea por maternidad, por enfermedad, qué sé yo, y se suspende su relación laboral para que otra persona ingrese a laborar. Ahora, si la persona a la que está supliendo regresa y la otra persona sigue trabajando en la empresa, ahí entraríamos en un supuesto de desnaturalización de contrato, ¿no? Y en el caso del suplente, por así llamarlo, debería de ser contratado a plazo indeterminado. Ahora bien, en el caso de la pregunta sobre el incremento de actividad, más que si la otra persona cumple con el incremento de actividad, nosotros consideramos que debe de cumplir con la causa específica, es decir, de que si la contratación de la persona se debe a los incrementos de las actividades de la empresa, ya sea o por la apertura de nuevos establecimientos, ¿no? O por, digamos que, ¿no? Básicamente consideramos que se debe de centrar el estudio en ello y no en que la suplencia sea por una determinada modalidad de contratación. La siguiente pregunta, por favor. Sí. Diana Mendoza pregunta, ¿se podría usar el contrato de incremento de actividad cuando se tenga proyectos de un determinado tiempo? Y de ser así, ¿cómo se ejecutaría la liquidación de beneficios a quienes estén sujetos a esta modalidad de contrato? Bueno, habría que hacer un análisis más profundo sobre el tema de proyectos, porque si hablando de un proyecto, entenderíamos que podría ser contratado, ¿no? No solamente por esa actividad, sino también por obra o servicio específico. Habría que analizar el punto. Y en el tema de la liquidación de los beneficios sociales de contratos a tiempo, a plazo determinado, ¿no? Se liquidan de acuerdo al récord de servicios que ha tenido con el contrato. Por así decirlo, si es que ha trabajado por un año, la liquidación de beneficios sociales se realizará de acuerdo a ese año.
La diferencia radica en el tema de la indemnización por despido arbitrario, puesto que en el régimen, la regla general, en el régimen de la actividad privada, es 1.5, una remuneración y media por cada año de servicios, de acuerdo al récord, pero en el caso de los contratos temporales es 1.5 por los meses dejados de trabajar. Entonces, si yo tengo un contrato de 12 meses, pero el trabajador digamos que trabajó solamente 3, entonces le tendría que pagar una indemnización por despido arbitrario por los 9 meses restantes de acuerdo a la fórmula indicada. Buenísimo. Ahora, Milagros Gastelumendi ha preguntado, pasados los 5 años y sin que el empleador haya renovado el contrato por necesidades del mercado, y el trabajador sigue laborando en la empresa, ¿este se convierte en indeterminado correcto? Es correcta la apreciación, es una de las causales de desnaturalización señalados en el artículo 77 de la LPCL, si es que no se suscribe la renovación o no se cumple el plazo máximo establecida para cada modalidad contractual o el uso combinado de las modalidades contractuales señaladas por la ley de un máximo de 5 años, entonces se entiende que se entendería, mejor dicho, que existe una desnaturalización y por ende, si es que por ahí el empleador alega el vencimiento del plazo, ¿no? Bueno, pero en este caso digamos que no existiría un contrato vigente, esa situación es altamente contingente y el trabajador podría optar no solamente por el pago de la indemnización por despido arbitrario, sino también por la reposición. Ojo que estos dos criterios son alternativos, es decir, el trabajador no puede solicitar ambos, sino que debería de optar por uno de ellos y sustentando su posición, ¿no? A ver, vamos por la penúltima pregunta para ir cerrando. ¿Correcto? Rosa Ruales pregunta, ¿hay algún cambio o consideraciones a tomar en cuenta para el caso de trabajadores extranjeros? En el caso de los trabajadores extranjeros, ¿no? Últimamente, digamos que en los últimos años, a diferencia de muchos años cuando comencé la práctica, existe una simplificación administrativa en el tema de la contratación, ¿no? En el que ya no se exige una aprobación, preaprobación, digamos, sino de que esta se realiza de manera inmediata a través de una plataforma del Ministerio de Trabajo y cuya fiscalización se hará de una manera posterior en cuanto la SUNAFIL lo identifique, ¿no? En ese caso, la contratación de trabajadores extranjeros ha sido siempre de manera determinada y se determina que es hasta un plazo máximo de 3 años renovables por iguales periodos, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre recomendamos al cliente que a pesar de ser una contratación temporal, siempre se pueda objetar o se pueda sustentar la contratación de dicho personal extranjero sobre una de las modalidades señaladas en la LPCL, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contingencia. Bueno, también a manera de que podría ser materia de otro seminario, ¿no? Digamos que ahí, en el caso de trabajadores extranjeros, habría que hacer un análisis si es que el trabajador, de acuerdo al cumplimiento de ciertos supuestos, puede aplicar y ser tratado como un nacional para efectos de la contratación. Ojo, son facilidades para facilidades en el término de que de acuerdo a ciertos requisitos señalados por la norma, ¿no? La contratación podría ser como la de un trabajador nacional, mas no así sucede para el tema migratorio, que sí tendría que cumplir con la obtención de la calidad migratoria habilitante. Perfecto. Y la última pregunta. Belén Néstares pregunta,
¿Es factible contratar para una actividad permanente bajo la modalidad obra o servicio específico cuando tenemos un nuevo cliente? Mm. Ahí, digamos que habría que precisar a qué se refiere con nuevo cliente y qué tipo de actividad realiza la empresa. Desde la perspectiva y la experiencia que tengo en litigios, el juez laboral dirá que no, y que tratándose de una actividad permanente de la empresa no se puede utilizar los contratos de obra o servicio para este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, habría que analizar si es que existe un objeto previamente determinado y una temporalidad indicada desde el inicio de la contratación, habría una posibilidad de contratar bajo esta modalidad. Perfecto. A ver, voy a hacer una pregunta más, una pregunta extra. Ya. María Rita Valencia pregunta, ¿hay forma que una persona contratada bajo la modalidad de inicio, incremento de actividades, tenga renovaciones de contratos mayores a los 3 años? No. En ese caso también estaríamos dentro del artículo 77 sobre desnaturalización de contratos, puesto que aquí existiría un descuido por parte de la empresa o no podría decir más, pero si el plazo máximo en este momento es de 3 años, por esa modalidad solamente se podría contratar por hasta un máximo de 3. Pasado ese tiempo, se entendería al trabajador como un personal de manera indefinida. Muchas gracias, Juliana. Gracias por por esta interesante y muy completa exposición que nos has dado. Seguramente quedan muchas preguntas, pero vamos a compartir con todos los participantes y también con nuestros socios tu exposición con el link y tu mail para que puedan contactarte si tienen más dudas. Correcto. Y por supuesto, si tenemos, nos comentaste que sería un tema para una segunda exposición, quizás nos puedes comentar cortito cuál sería el tema de una próxima exposición para que todos puedan ver si están interesados en participar. Claro. Bueno, no sé, podríamos ahondar las diferencias entre el tratamiento del nuevo código de trabajo, ¿no? Con la actual legislación, ¿no? ¿Cuál sería ¿cómo se dice? ¿Cómo deberíamos de trabajar en vista a esta nueva modificación que tiene el gobierno, ¿no? Uh-huh. O en todo caso, los socios podrían también hacer un pool de temas, ¿no? Que estuvieran interesados y por mayoría podríamos tratar también un tema. Por supuesto, vamos a, justamente en este mismo mail que lo vamos a compartir, vamos a solicitar que nos hagan algunas propuestas o preguntas y para que pues todos estén informados de la mejor manera. Gracias, Juliana, gracias a Ariana, al equipo de la Cámara que nos ha acompañado y a todos, sobre todo a todos los socios y amigos que siempre nos siguen. Vamos a compartirlo, como hemos dicho, y cerramos este evento deseándoles que tengan un excelente día y una excelente semana. Siempre a su servicio todo el equipo de la Cámara. Muchas gracias.